agradezco a Dios una vez más, a los pastores por tener en cuenta mi vida, mi persona, mi ministerio para poder compartirles. Yo soy de Argentina, voy a estar una semana más aquí en Estados Unidos y regreso, realmente vengo todos los años, pero tengo un ministerio itinerante, es decir, viajo permanentemente a distintos lugares enseñando la palabra del Señor y tengo una asesoría ministerial y bueno, como les decía anoche, he escrito algunos libros y he fundado una escuela, que es la Escuela de Gobierno Espiritual, porque soy maestro. Entonces los maestros tenemos el deseo de la enseñanza y cada uno en su llamado cree que la iglesia es lo que necesita, ¿verdad? Un evangelista tendrá la carga por las almas que se están perdiendo y si bien la tenemos todos, un maestro tiene la carga por la enseñanza porque cree que la enseñanza pueden desatar aspectos gloriosos en la vida de la iglesia. Verdaderamente lo creo. Estamos a las puertas de tiempos muy especiales y por eso actuar con sabiduría es parte de lo que Dios quiere. Por nuestra manera de pensar será nuestra manera de vivir. Y Dios nos ha dado la mente de Cristo y la vida del Espíritu para traernos luz, darnos entendimiento y darnos sabiduría en todo. Pero lo que debemos disponer es nuestro corazón, principalmente porque es el asiento en donde el Señor derrama su semilla. Por eso les planteé anoche de que en la parábola del sembrador Dios plantea 4 clases de personas, ¿verdad? Los que se dejan robar la palabra, los que la pierden por las aflicciones, los que la pierden por los afanes y los que la retienen hasta que la palabra produce al 30, 60 y al 100 por uno. Yo quiero que esta noche podamos disponer nuestro corazón. Yo creo tener un mensaje de parte de Dios para compartírselo. Creo que encontraré las palabras correctas para poder hacerme entender. Dios me dará la habilidad por la gracia divina, pero todos necesitamos tener un corazón dispuesto para la palabra. Si usted está de acuerdo conmigo, levante su mano ahí donde está y diga conmigo en voz alta: Señor, en esta noche mi corazón está dispuesto para tu palabra. Señor, conforme a esta declaración que hemos hecho esta noche, sabiendo que las palabras no son inocentes, sabiendo que aún tus ángeles son testigos de nuestra declaración, te pedimos que tú nos salves, que tú tomes gobierno de las palabras, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, que podamos, Señor, retener la palabra, poner por obra, vivir por ella, para alcanzar lo que tú tienes para nuestra vida y para que tú seas exaltado y glorificado en este tiempo. Padre, creemos que lo harás porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Yo también. Denle un aplauso a él entonces. Bendígale. Ahora me siento mucho mejor. Mire, el apóstol Pablo le escribió una carta a la iglesia de Colosas. Si usted lo busca, libro de Colosenses, capítulo 2. Y quiero leerles unos versículos ahí para introducir al tema que les quiero compartir y que lo considero muy trascendente. Capítulo 2 del libro de Colosenses dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Quiero que por favor preste atención a este concepto. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados, yo quiero que podamos ver el corazón de Pablo a través de esta expresión. Pablo les dice: algunos de ustedes jamás vieron mi rostro, pero si hay algo por lo que yo oro y algo por lo que yo tengo la carga es de que ustedes puedan recibir el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de Dios, para que se les revelen las riquezas que están escondidas en Cristo Jesús. El misterio del Padre. Mire, cuando hay un misterio, siempre que hay un misterio, hace falta una revelación, porque los misterios tienen esa cuestión, ¿verdad? Es un misterio, no lo sé. Para saberlo necesito revelación. La revelación, la iluminación de Dios no tiene que ver con algo que Dios nos da, sino con algo que Dios nos quita. En el 2 de Corintios capítulo 3 dice que el velo de aquellos que leen las Escrituras sin la vida de Cristo, porque el velo escritado por Cristo, tienen un velo en su corazón. Entonces, quitar los velos de nuestro corazón nos permitirá ver lo que nuestro espíritu sabe en la comunión con el Espíritu y darnos entendimiento de la palabra para adquirir sabiduría.
Hay riquezas, dice, y hay tesoros escondidos en la palabra. Por eso, si nosotros vamos en busca de esos tesoros, en busca de la revelación de esos misterios, vamos a encontrar cosas que van a ser prácticas en nuestras vidas, nos van a ayudar, nos van a impulsar. El apóstol Pablo no es que era más inteligente que el resto de las personas, sino que conoció al Señor, recibió el Evangelio por revelación. El Señor lo llevó aún al tercer cielo para mostrarle cosas inefables. Cuando vos pasaste del otro lado, a la dimensión del Espíritu, y viste cosas, luego es muy difícil tratar de explicar lo que has visto. O sea, una de las cuestiones es que lo espiritual es difícil. Cuando usted mira los relatos de Juan en Apocalipsis, no es que son raros ni que escribió difícil para que no le entendamos, sino que dice que estando en el Espíritu se le aparece el Señor y él obtiene una revelación, por eso se llama el libro de revelaciones. Él obtiene una revelación de lo celestial. Entonces, ¿cómo explico lo celestial? ¿Ve? ¿Cómo hizo Moisés subir al monte que Dios le da el diseño del tabernáculo, pero al bajar tener que edificar eso que vio con madera, con pieles, con oro, con plata, con cosas que estaban entre los hebreos que habían escapado de la tierra de Egipto? O sea, ¿cómo hago para edificar con lo natural lo que veo espiritual? Esa es la gracia de los misterios, que el Espíritu del Señor nos puede hablar de dimensiones de la palabra que van más allá de la letra, donde yo puedo entender riquezas, no porque me aprendí de memoria un versículo, sino se me reveló lo que Dios está queriendo decir. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, Pablo dice que hay entendimiento, hay conocimiento y hay sabiduría, y en realidad cuando uno califica o escudriña las diferencias, uno se da cuenta que conocer es una cosa, y es bien básica. Que yo conozca algo no significa que lo entienda. ¿Sí? Yo puedo conocer algo, pero no entender ese algo. Tampoco es lo mismo tener sabiduría, porque sabiduría no es el que sabe algo, sino el que pone por obra lo que acaba de entender. Entonces yo obtengo el conocimiento, pero para que me funcione tengo que entenderlo. O sea, el primer nivel es conocimiento, que es recibir información. Segundo nivel es entendimiento, que es ordenar la información recibida. Tercer nivel es sabiduría, y cómo aplico en mi vida lo que acabo de entender. Si una persona no vive lo que entiende, entonces no sabe nada. Puede ser un necio con una cabeza llena de información, aunque sea de la Biblia, y no logra traccionar en su vida porque no logra dar fruto. ¿Ve? Entonces puedo conocer teológicamente todas las escrituras y me parece extraordinario, pero aún así podemos vivir mal, no vivimos a la altura de lo que las escrituras nos quieren mostrar. Y una de las cuestiones que nosotros necesitamos aprender, que en algunos casos sí es un misterio, porque el Señor les habló a sus discípulos y le habló a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos, que no se puede poner un remiendo nuevo en un trapo viejo, en un vestido viejo. No se puede poner vino nuevo en un odre viejo, ¿verdad? Porque no resiste la presión y se rompe. Y eso se lo dijo a 3 grupos que había de hombres que estaban hablando con él. En un momento le interrogaron y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Sin embargo, dice que los discípulos de los fariseos ayunaban y los discípulos de Juan también. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces él le salió con eso, ¿no? Del remiendo nuevo, del odre nuevo, del vino nuevo, y ellos no entendieron. Aún sus discípulos no entendieron lo que él estaba diciendo, pero él estaba diciendo lo que luego le dijo a Nicodemo: si no nacen de nuevo no pueden entender el nuevo pacto. Los fariseos fueron gente que cuando Juan anunció el Evangelio no se fueron a bautizar. Ellos se quedaron con la ley que conocían. Ellos no creyeron que Juan venía de Dios, pero Juan el Bautista, ¿venía de Dios o no venía de Dios? Sí, lo que pasa es que Juan rompió todas las estructuras, porque Juan era hijo de un sacerdote que era Zacarías, y que Juan tendría que haber ministrado en el templo por tradición familiar. Él tendría que haberse quedado como sacerdote, pero se viste raro, se va al desierto, empieza a anunciar el Evangelio y a gritos dice: arrepentidos porque el reino ha llegado. Muchos de los que conocían las escrituras, que guardaban la ley, no quisieron ir a bautizarse con Juan. Dijo: Dios no hace eso. Este hombre es medio raro, medio hippie acá, yo no me voy a ir a bautizar con ese que anda a los gritos ahí. Yo no creo en lo que está diciendo, yo creo en las escrituras que yo conozco. Pero hubo gente que creyó a Juan y se bautizó. De hecho, Jesús en un momento, algunos religiosos los confrontó. Le dijo: ¿Juan era del cielo o de la tierra? ¿Era de Dios o no era de Dios? Y no le querían contestar porque tenían miedo. Decía: si decimos que es de Dios, él va a decir: ¿por qué no
te bautizaste, y si decimos que no era de Dios se van a enojar con nosotros. Entonces andaban con esa disyuntiva si tendrían que haberse bautizado o no, porque muchos lo miraron a Juan, pero no creyeron. Ahora Juan un día señaló al Cordero y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué tendrían que haber hecho los discípulos de Juan? Seguir al Cordero. Si era la voz que anunciaba el Cordero, no te quedes con Juan. Pero Juan, aún estando preso, tenía discípulos. Porque hay gente que le creyó a Juan, se bautizó con Juan, se congregaba con Juan, si usted quiere, porque lo seguían y era su maestro, pero no siguieron al Cordero. Y la idea era que pudieran cambiar. O sea, si sos fariseo, cuando vino Juan tendrías que haberte bautizado, y cuando Juan señaló al Cordero te tendrías que haber ido con el Cordero, y cuando el Cordero ascendió y los dejó con el Espíritu, tendrías que haber pasado a otra dimensión, que es la del nuevo pacto. Y tendrías que haber sido gobernado por el Espíritu. ¿Me está comprendiendo, mi amado? O sea, cuando Dios quiere establecer un cambio, hay que ver si encuentra en mí la entrega suficiente para cambiar. Cualquiera me diría: bueno, pero Dios no cambia. Dios no, pero su dirección sí. Por eso un día dijo: Abraham, dame tu hijo al que amas, y luego de 3 días le dijo: no le hagas nada. Yo podría decir: bueno, para mí ya me dijo, yo lo voy a degollar porque Dios ya me dijo. No, pero ahora te digo que no le hagas nada. Sí, pero vos me dijiste que yo lo tengo. Sí, yo te lo dije, pero ahora te quiero decir otra cosa. ¿Qué hay si quiero cambiar tu dirección? O sea, cuando nosotros estamos listos para que Dios, no es que nos va a cambiar de evangelio, sino para que nos direccione. Cuando creemos que Dios cada día nos puede llevar por el camino recto, puede cambiar, puede modificar nuestro entendimiento para llevarnos a nuevos niveles. Los discípulos que caminaron con Jesús tampoco entendían mucho, porque no eran renacidos, no tenían la vida del Espíritu. El Señor en Marcos 2 y Marcos 3 los llama, los convoca, los unge con su Espíritu para que estén con Él, y les dio autoridad para predicar el Evangelio. Pero cuando Jesús predicaba por parábolas, los discípulos tampoco entendían nada. Y Jesús les dijo: ahora no les puedo explicar más, ya no lo van a poder sobrellevar. Algunas cosas se las explicaba, pero ellos no terminaban de entender. Por eso tuvo 3 años explicándolo, y después de 3 años lo negaron todos. Porque Judas lo entregó, pero todos lo negaron y lo dejaron solo. O sea, no es que no creyeron lo que hablaba Jesús, es que no entendieron lo que estaba ocurriendo, porque ellos esperaban como judíos la revolución contra el imperio romano para que Jesús como rey se siente en el trono y libere la nación. Por eso cada vez que los discípulos le preguntaban: ¿cuándo será la restauración del reino?, ellos no estaban hablando de un reino celestial, estaban hablando de Israel. Uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia en el primer siglo es que los discípulos eran judíos y ellos conocían las Escrituras y habían estado con Jesús. Pero mucha gente que se convertía al Evangelio después del Pentecostés eran gentiles, como nosotros. Era decir, no somos judíos, puede que alguno haya que sea judío, pero si no, somos gentiles. Goyín significa. O sea, los gentiles venían y se convertían, y había gentiles que no conocían al Dios de Israel, no conocían las Escrituras, pero se encontraban con discípulos que trataban de enseñarles las Escrituras. Amado, nosotros tenemos que identificar cuándo empieza el nuevo pacto, porque lo más glorioso que tenemos para vivir es el nuevo pacto en su sangre. Vivir el nuevo pacto es glorioso. Ahora, yo tengo que saber cuándo empieza. Si usted me dice en Mateo 1:1, le tengo que decir que no, que ahí empieza el Nuevo Testamento. Pero una cosa es el Nuevo Testamento y otra cosa es el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no empezó hasta que Cristo no murió en la cruz. Por eso, usted cuando lee los evangelios no son Nuevo Pacto, son Antiguo Pacto, Nuevo Testamento. No le estoy cambiando la Biblia, es el Nuevo Testamento que empieza en Mateo 1:1, pero cuando Jesús nació no cambió el pacto. Jesús tuvo que morir, y al morir y al resucitar nos dio un pacto nuevo en su sangre. ¿Me está comprendiendo? Eso quiere decir que las historias que nosotros tenemos ahí, de Bartimeo, de la mujer samaritana, de la mujer que tocó el manto, no es Nuevo Pacto. Tengo que tener cuidado, yo tengo que interpretar eso y saber que tengo que pasarlo por la cruz, porque los discípulos, ni siquiera los discípulos estaban convertidos, los discípulos tuvieron que nacer de nuevo. Por eso ellos se escaparon, y en Juan 20, cuando estaban escondidos y asustados, se le aparece Jesús y les dijo por primera vez: recibí al Espíritu Santo. Y en Juan 21 ya estaban pescando otra vez.
Jesús se le aparece en la playa y otra vez estaban pescando porque habían recibido el Espíritu, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu. Por eso en Hechos 1:8 el Señor les dice, no vayan a ningún lado hasta que no sean investidos con poder de lo alto, porque una cosa es que el Espíritu esté dentro de ustedes y otra cosa es que ustedes estén dentro del Espíritu. Ser bautizado es ser metido dentro, es ser sumergido, como cuando te bautizaste en el agua. Por eso la Biblia te habla de 3 bautismos. Te habla de un bautismo en el cuerpo, de un bautismo en el agua, de un bautismo en el Espíritu. Los discípulos le dijo, cuando sean metidos en el Espíritu, el río que Jesús le habló a la samaritana no estará dentro de ustedes, sino que ustedes estarán metidos en el río. Ya no llevarás al Espíritu donde quieras, sino que el Espíritu te llevará a vos, porque estará lleno del Espíritu Santo. Eso pasó en el Pentecostés y ahí comienza la gente a convertirse. ¿Se acuerdan? Se para Pedro, predicó el Evangelio, citó a Joel porque se le destraba la revelación, se convirtieron 3.000, sigue predicando, se convirtieron 5.000 y empieza la expansión de la iglesia. Tenemos que entender que esa iglesia del primer siglo luchaba, y lo vemos a Pablo hablando en Corinto, a los corintios, a los gálatas, hablándoles continuamente de que no deben judaizar. Esto no es por fuerza, esto es por el Espíritu. Que lo que ha empezado en el Espíritu no tiene que terminar en la carne. Que no se vuelva al pacto de la religión, sino que entren al pacto de la vida, donde no es con tu fuerza, sino con su Espíritu. Porque les vi algunas caras ahí medias sorprendidas. Cuando yo les digo que el nuevo pacto empieza después de la resurrección y no en Mateo 1:1, es porque la Biblia contiene pacto. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, vaya al antiguo pacto. Y en la Biblia no hay un antiguo pacto, hay un Antiguo Testamento y varios pactos. Está el pacto adámico, el pacto noégico, el pacto abrámico, el pacto sinaítico o palestino, el pacto davídico, el pacto abrámico con Abraham. Son distintos pactos dentro del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante comprender esto, pastor? Es un bodrio que me diga esto. No, porque saber en el pacto en el que vivo es comprender los derechos que me corresponden. ¿Comprende? Comprender que se me revele el pacto es que se me revelen las dimensiones a donde Dios me puso. ¿Qué es lo que yo recibí en Cristo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Porque mucha gente piensa que un día, el día que en una campaña te convertiste o viniste, hiciste un pacto con Dios. Amado, nosotros no hicimos un pacto con Dios. Ninguno de nosotros hicimos un pacto con Dios. El nuevo pacto es el pacto entre el Hijo y el Padre. Nosotros somos metidos en el Hijo, entramos por muerte para vida. Al estar en el Hijo tengo un pacto. No es lo mismo. ¿Sabe por qué es tan importante esto? Porque si yo hago un pacto con Dios, yo puedo fallar aunque Dios no. Pero cuando el pacto lo hizo el Hijo, el pacto es un pacto eterno porque es entre el Padre y el Hijo. Este pacto no se rompe, este pacto no se quiebra porque es un pacto en su sangre. Lo que nosotros decimos, bueno, pero tengo un pacto, no, sí, pero no es un pacto que hice yo, es un pacto que hizo el Hijo. Pero como el Hijo murió por mí, me dio vida y me resucitó y me metió en él, somos bautizados en un cuerpo. Mire, acompáñenme por favor. Libro de Efesios capítulo 2. Vamos a verlo por la palabra. Verso 11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles. ¿Cuántos hay gentiles aquí? Nosotros, ¿verdad? Nosotros los gentiles. En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, si aquí esta noche hay algún judío que sea circuncidado, bárbaro, gloria a Dios, bienvenido sea. Pero si no, somos incircuncisos, gentiles, ¿verdad? Éramos así, andábamos sin Dios y sin rumbo. Mire esto, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, cuando yo miro los pactos, cualquiera de los pactos que le mencioné, antes de que yo conociera a Cristo, que Dios me metiera en Cristo, yo no tenía ninguno de esos pactos. De hecho, no conocía a Dios, no tenía a Cristo, no tenía un antiguo pacto. Yo no había hecho un pacto con nadie, mi familia tampoco, los gentiles no tenían nada que ver con Israel. Ahora, esto es glorioso, porque sí, Señor, nos mete. Ahora escuche, mire, pero ahora, diga conmigo, pero ahora,
En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos conectó con el pacto? La sangre. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos desconecta de Dios. Cuando Adán pecó por primera vez, no es que cayó muerto. Ahora el Señor le había dicho, si comiere la fruta, de cierto morirás. Lo primero que le ocurre a él no fue la muerte física, es la muerte espiritual, porque como dice Juan, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. A ver, el Espíritu del Señor operaba en la vida de Adán. O sea, cuando usted mira a Cristo, Cristo es figura de lo que fue Adán. Aunque él fue primero, porque Adán fue creado a semejanza de Cristo, Cristo vino en segundo lugar, pero si usted quiere ver cómo era Adán, era así. Estaba conectado con el Espíritu del Señor. El pecado lo separó de Dios, no lo separó de la tierra, lo desconectó del cielo, pero no lo desconectó de la tierra. Por eso dejó de escuchar a Dios. Cuando lo escucha y el Señor lo busca, le dice, Adán, ¿dónde estás? Él se esconde y le dice, ¿por qué te escondes? Porque oí tu voz y tuve miedo. Él no había oído la voz, le escuchaba al Espíritu que operaba en él. Pero el pecado lo desconectó. Isaías 59:2 dice, vuestro pecado hicieron división entre Dios y los hombres. Entonces las personas, los seres humanos, no es que no tengan espíritu, tienen el espíritu humano, pero no tienen la vida, que es Cristo, no tienen al Espíritu Santo, porque la sangre es lo que te conecta. ¿Ve? Cuando usted mira un móvil o un celular que usted tiene, usted sabe que tiene un montón de aplicaciones y que se puede meter a internet a navegar en cualquier cosa, pero si su móvil no tiene línea, usted está muy limitado, solo tiene lo que está ahí. Podrá jugar algún jueguito, podrá sacarse fotos, pero no puede hablar con nadie, no se puede meter a internet. Ahora, una vez que usted se conecta a la red, usted se le amplía todo el pensamiento, va a tener libros, películas, música, información, va a estar conectado con el planeta porque se acaba de conectar a la red. Amado, cuando nosotros vivíamos sin Dios, lo que no teníamos es vida espiritual. Por eso la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor dice, aún nosotros estando muertos nos dio vida en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo vino a vivificar nuestro espíritu y la sangre nos conectó. Por eso, amado, cuando usted lee el altar de Abel y de Caín, no es que Caín le ofreció una mala ofrenda. El tema es que Caín le ofreció verdura cuando Abel le ofreció un animal con sangre. Y lo que Dios necesitaba conservar era la revelación que la paga del pecado es muerte, pero la vida está en la sangre. Y un altar sin sangre no es un altar que se pueda comunicar con Dios. Por eso cada vez que se comunicaban con Dios era a través de la sangre de animales inocentes. ¿Ve? Hasta que vino Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre perfecta para conectarnos con el Padre una vez y para siempre. Ahora recuperamos la vida espiritual, ahora tenemos luz y tenemos vida, porque la vida es la luz de los hombres, lo dice Juan en su Evangelio en el capítulo 1, verso 4. Cuando la vida vino la luz y ahora vemos. Ahora estamos conectados con Dios, ahora se nos amplió la mente, se nos amplió la revelación, se nos amplió la capacidad. Éramos como un celular desconectado, teníamos aplicaciones pero funcionábamos mal, éramos muy limitados, pero el Señor nos conectó con el cielo, para que cielo y tierra se unan y ahora sí podamos funcionar con todo nuestro potencial. Este pacto es glorioso. Al conectarnos con Cristo, claro que nos conecta con la esencia de Cristo. Por eso como Cristo, como descendiente de Abraham, claro que nos tocan las promesas a Abraham, porque Cristo descendió de Abraham. Por eso hacemos bien orar por Israel, orar por la nación, saber que serán restaurados. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros somos de una nación espiritual. Somos hijos de un pacto y nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí escuché cuando la hermana decía que había de varias naciones. Yo no sé cuántas naciones hay representadas acá, pero cuando estás en Cristo no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni argentino, ni peruano, ni paraguayo, ni guatemalteco, ni salvadoreño, ni nada. Somos todos de Cristo, somos todos de la ciudadanía celestial, somos todos de la nación santa. Eso no te desconecta de tu país, eso no hace que usted pueda ir a Israel a sacarse fotos, visitar su país, amar su país, andar con la banderita, no hay ningún problema. Lo que usted tiene que saber es que nuestra ciudadanía es celestial y que terrenalmente vivimos, amamos nuestro país, respetamos las leyes terrenales, pero nosotros estamos conectados en Cristo. ¿Por qué? Porque yo, como hijo de mis padres, vivo en esta tierra.
Pero como hijo de mi padre natural, mi padre falleció un día y mi carne va a fallecer y va a seguir los pasos de mi padre, porque mi padre volvió al polvo y yo volveré al polvo. Pero yo nací de nuevo, igual que ustedes, y la vida que recibí es la de mi Padre Celestial. Y cuando sigo los pasos de mi Padre Celestial no muero, porque mi Padre Celestial es eterno. Entonces, mientras que este cuerpo genéticamente de la carne va a volver al polvo, mi vida espiritual genéticamente viniendo de Dios, porque no fuimos engendrados por carne ni sangre, sino por la simiente divina que es la palabra de Dios. Cuando la semilla fue sembrada y la vida del Espíritu está operativa en nosotros, no podemos morir, no porque nos portamos bien, sino porque vivimos en Cristo. Y por causa de vivir en Cristo, nosotros somos eternos porque Él es eterno. Ahora no se asuste, si tengo el Espíritu de Dios, por lógica me voy a portar bien. Juan dice, si te andás queriendo pecar es porque no te has convertido. El cristiano no quiere pecar, para el cristiano el pecado es un accidente. El problema es que cuando no usamos las herramientas que Dios nos otorgó, nos encontramos tratando de vivir una vida espiritual con nuestra fuerza. Y ese es nuestro mayor error. Esto se vive con el poder del Espíritu. El que me da entendimiento de las Escrituras no es mi intelecto, no es que yo soy inteligente y fui a la universidad, es el Espíritu del Señor. Lo que te da sabiduría es el Espíritu del Señor. Lo que te da amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe es el Espíritu del Señor. Eso nos vuelve dependientes de Él. Señor, yo no puedo vivir el Evangelio si no es por ti. Porque Dios no está dependiendo de nosotros, sino que quiere que nosotros dependamos de Él. Por eso Pablo sigue diciendo, preste atención, verso 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Claro, trate de tener paz usted porque va a la iglesia. Oh, tengo que tener paz, 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 paz. Y cuando le viene una crisis, cuando recibe una mala noticia, cuando le llega una deuda que no esperaba, cuando tuvo una crisis en su matrimonio, cuando tiene un problema con su hijo que se le reveló, usted va a meterse en la habitación y decir, paz, 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 no, paz. Y va a estar tomando pastillas para los nervios y va a decir, ¿por qué no puedo tener paz? Porque la paz no podés fabricar, es un fruto del Espíritu. Hay una paz que es natural, que es la que tiene todo el mundo. Todos tienen una medida de paz, todos tienen una medida de amor, todos tienen una medida de paciencia. Usted tiene que saber que hasta los satanistas aman a sus propios hijos o tal vez aman a su cachorro. ¿Por qué? Porque no es que tienen amor, tienen un amor humano, que es limitado, egoísta y selectivo. Pero Dios nos conectó en el Hijo y el Hijo nos dio su Espíritu para que tengamos su amor y podamos amar a los enemigos y podamos amar a los que nos aborrecen, podamos amar a los que nos estafaron y podamos amar a los que nos traicionaron. Porque Corintios 13 no es nuestro amor. Yo no puedo decirle a una persona, usted ve Corintios 13, hermano. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nos envanece, nos irrita, no causa dolor. Así tiene que amar. Usted me tiene que decir, pastor, no puedo. Porque nosotros somos rápidos para decir amén, pero ¿cuántos aman a sus enemigos? Ah, sí, claro, claro. Sí, amén, yo los reamo. Nosotros no podemos, humanamente nadie hace eso. La única manera de lograr algo así es diciéndole, Señor, yo no puedo, pero yo me muevo en la fe, no me muevo en la fe en mí, me mueve la fe en ti. Tú pondrás el amor que me estás demandando, porque lo que Dios te pide es lo que Dios te da, nunca lo que fabricás vos. Cuando Dios nos pide dar fruto, no le pida a Osvaldo dar fruto. El fruto, fíjese lo que dice Pablo en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. No de Osvaldo, no de Juan, no de Pepe, no de Teresa, no de María. No, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe. Es Él el que produce eso a través de mí. Yo no hago eso para Él, Él lo hace a través de mí. Eso es la vida de Dios fluyendo en mí. Por eso cuando yo empecé a predicar, acá el maestro, el único maestro es el Señor. Pero Él pone el Espíritu en alguien y le da sabiduría, capacidad para hablar y capacidad para enseñar, porque la única manera de poder expresarse es a través de los hombres. Él es el único que sana, pero va a poner un don de sanidad en alguno de nosotros. Él es el único que libera, pero va a poner autoridad en nosotros para que echemos fuera un demonio. Él es el que hace todas las cosas. Él salva las almas, pero Él pondrá la capacidad a alguno y la unción en algunos para que cuando habla la palabra ungida llegue al corazón de las personas. Es Él el que nos capacita. Somos ministros competentes de un pacto que no es nuestro, es de Él. Por eso es su Espíritu. Yo no puedo vivir evangelio con mi fuerza.
Es Él el que pone ganas, el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Él es el que pone en mí el querer, si no yo no querría. Él es el que pone el hacer, si no yo no podría. Amado, por eso hay gente que en la iglesia no disfruta a Cristo, porque está viviendo el evangelio con su fuerza. Pero esto no es con tu fuerza, es con el Espíritu. Cuando alguien no está disfrutando a Cristo, no está viviendo el evangelio, está caminando en religión. Cuando vos vivís en el Espíritu, es un disfrute vivir en la voluntad de Dios, es un disfrute adorarle, alabarle, comer de su palabra, vivir en santidad. Dice después de la paz, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué pueblos? Gentiles y judíos. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, Él crear en sí mismo de los dos, ¿de qué dos? Gentiles y judíos, un solo y nuevo hombre. El nuevo pacto es el nuevo hombre. El nuevo pacto se vive en el nuevo hombre. El viejo hombre es Adán, el nuevo hombre es Cristo. La vieja naturaleza es adámica, la nueva es Cristo. Por eso dice, tal Adán, alma viviente, Cristo, espíritu vivificante. Así nacimos almáticos y carnales, y no teníamos otra cosa que pecar, porque el pecado que produce pecado. Nosotros no éramos pecadores porque un día pecamos, éramos pecadores, por eso íbamos a pecar, es nuestra naturaleza. Es decir, ¿entiende, verdad? Que le quiero decir, o sea, la gallina pone huevo porque es gallina, no es que se convirtió en gallina porque puso un huevo. La naturaleza antecede al resultado. Éramos pecadores, ¿qué hacíamos? Pecar, porque éramos árboles malos. Un árbol malo, ¿qué va a dar? Fruto malo. Entonces el árbol malo, Cristo lo mató en la cruz, lo desarraigó en la cruz y resucitó para darnos una vida nueva. La vida nueva es el nuevo hombre. El nuevo hombre tiene un pacto con el Padre. El nuevo hombre es eterno. El nuevo hombre es rey. El nuevo hombre es sacerdote. El nuevo hombre es santo. El nuevo hombre es eterno. El nuevo hombre es heredero. El nuevo hombre lo puede todo. ¿A quién vivimos nosotros? En el nuevo hombre, diga conmigo, en el nuevo hombre. Por lo tanto, también somos reyes, también somos sacerdotes, también somos santos, también somos eternos, también somos herederos, también. ¿Ves que el nuevo pacto te otorga? Amado, la ley y el antiguo pacto, hecho después con el pueblo judío, el pacto mesiánico palestino, en el Sinaí, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley que recibió Israel, demandaban al pueblo, pero no le otorgaba la capacidad de poner por obra la ley. Por eso producía muerte, porque el Señor le decía, sé santo, que yo soy santo. Y ninguno podía. Y el gran problema de los judíos en esa época es que Jesús los confrontaba y decía, ustedes creen que pueden, ustedes creen que viven, ustedes creen que se portan bien, pero ustedes no se dan cuenta que lo que hacen por fuera no lo tienen por dentro, que ustedes por fuera no tocan a una mujer, pero en su corazón están codiciando por ella, que ustedes tal vez dan algo, pero en sus corazones son unos avaros, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están podridos. Lo que Él les dice, lo que necesitan es una vida nueva y un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de su vida para escribir sus leyes en su corazón. El ser humano desconectado de la vida de Cristo no puede vivir el evangelio. En el nuevo pacto el Señor vuelve a repetir exactamente lo mismo. Sed santo porque yo soy santo. ¿Cuál es la diferencia? Que te otorgué la santidad, te limpié de tus pecados, te di la cruz y te di mi espíritu para santificarte y para que vivas en santidad. Voy a poner en ti el querer como el hacer por mi buena voluntad. Haré en ti lo que es agradable delante de mí por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versos 21 y 22. Lo que está diciendo Él es que yo haré en ti. No es tú harás para mí. El maestro es Él. Que usted me diga maestro a mí, no hay ningún problema si yo mismo me presento como maestro, porque lo soy y dicen bien si me dicen maestro, pero yo soy el primero que sé que yo no podría enseñar si no fuera por el Espíritu del Señor y la gracia que me llamó. Él me limpió, Él me conectó, Él me dio su Espíritu, Él me dio entendimiento y Él pone la palabra en boca. Entonces, ¿de quién es la gloria cuando hacemos algo?
de él. Por eso Pablo, con toda la sabiduría que tenía y con todo lo que hizo, Pablo dice, después que hice lo que tenía que hacer, siervo inútil soy, porque al final no soy yo. Pablo iba en contramano, amado. Pablo estaba matando cristianos. El Señor le sale al cruce, lo tira por tierra, lo deja ciego, le revela el Evangelio. Pablo dice, yo no hice nada, fue la gracia de Dios en mí. Yo no era digno de ser llamado apóstol, el más pequeñito de todos, me convertí casi como un abortivo, pero Dios me mostró el cielo. ¿Qué querés que haga si la gracia es así? Yo no lo hice nada para merecerlo. Tal vez cualquiera de los otros discípulos hubiesen merecido algo más que yo, porque yo ni siquiera conocía al Señor en la carne, pero Él se dignó a revelarse mi vida. Y un día se reveló a la tuya. Un día estando perdido en un camino, solo en una campaña, en un culto, porque alguien te invitó en tu casa, no lo sé, pero un día Dios te escogió, te llamó, te limpió, te puso su espíritu y te llama a vivir en Él. Hechos 17:28. Pablo trató de explicarles a los griegos el pacto y le dijo que Cristo era el Dios en el cual vivimos, nos movemos y somos. Diga conmigo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Sin Cristo estamos desconectados. Cuando usted está desconectado de Dios, si usted no busca la comunión con el Espíritu, si no busca que el Espíritu gobierne su vida, como yo les dije anoche que debemos hacer, si el Espíritu no nos dice, no nos guía, no guía nuestros pasos, no nos lleva por caminos de justicia, nos vamos a desconectar. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no cuida su comunión con Dios? Empieza a pensar mal, empieza a ver los problemas más grandes de lo que veía, se empieza a enojar con facilidad, ahí anda enojado, hace las cosas mal, compra mal, vende mal, hace su trabajo mal, tiene problemas con la familia, está peleado con su cuñado, está peleado con la gente, no paga las deudas, anda enojado y te echa. Y tiene ganas de pecar. Y vos decís, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Es que te apartaste de la fuente de la vida. Te apartaste de aquel que tiene que producir todo en tu vida. Por eso algunos se acuerdan cuando se convirtieron y dicen, oh, yo cuando me convertí, hermano, lo único que quería era leer la palabra, alabarle al Señor, adorarles. Y vos decís, ¿qué pasó? Nada, te enfriaste. Te apartaste de aquel que te da la vida. La gana nunca la tuvimos nosotros. Yo digo, ay, yo encontré al Señor porque yo andaba buscando a Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios ni tan solo uno. Nosotros no le buscamos y los perdidos éramos nosotros. ¿Cómo va a buscar el perdido a Dios? ¿Quién era el perdido? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Entonces Él nos escogió a nosotros y se reveló a nuestra vida. Y cuando alguien oró por nosotros es porque Dios lo movió en oración, si no, no hubiesen orado. Cuando alguien nos predicó es porque Dios lo movió a predicar. Cuando alguien le puso palabra en su boca es porque Dios lo usó para que nos hable. Cuando nuestro corazón entendió es porque Dios quebrantó nuestro corazón y nos dio entendimiento como a Lidia. Cuando vimos es porque nos abrió los ojos. Cuando entendimos es porque nos dio la vida. Cuando nos bautizamos es porque Él nos hizo sentir eso. Cuando venimos es porque Él nos pone eso. Apártese de Dios y usted no va a tener ganas ni de una reunión, ni de cantar, ni de alabar, ni de palabra, ni de nada. Porque todo lo produce Él. Nuestra comunión con Él nos vuelve fructíferos, nos vuelve entendidos, nos vuelve sabios. Porque vivimos en el nuevo hombre, no en el viejo hombre. El viejo hombre, mire, para que usted comprenda, Adán fue creado por la gracia también. Adán no pidió nacer, ni hizo nada por nacer. El Señor lo creó ya como un ser adulto, igual que a Eva, que la sacó de su costado. Y Adán estaba sano, en un ambiente propicio. No se piense usted que estaba desnudo en la selva y por la noche estaba como esa serie de televisión, Desafíos al Desnudo, como pasan en Argentina, que están todos en la selva, todos desnudos. Entonces los pican los mosquitos, los pican la araña, los pican los bichos, los siguen las víboras. No, Adán, eso no existía nada de eso, no había fieras salvajes. El clima era ideal para que él estuviera así, estaba revestido de la gloria de Dios, vivía en el huerto, nunca había llovido, salía un vapor de debajo de la tierra, las plantas eran fructíferas, podían comer, tenían ríos, piedras preciosas, oro, fruta, todo lo que querían lo tenían ahí. Adán fue creado con todo, pero después de pecar se separó de Dios. Entonces lo primero que hace Dios, lo echa de su presencia. ¿Se acuerdan? Le pone un querubín con una espada encendida y dijo, acá no entras más, porque si vos estás en pecado no podés vivir conmigo. Y vos has determinado tu independencia. Yo te puse para que vos gobiernes la tierra, pero la condición es que te dejaras gobernar. Si vos estás conectado de mí, las cosas te van a funcionar. Desconectado de mí, te vas de la casa. Mi presencia no va a respaldar tu pecado.
Y puso una espada encendida y Adán no pudo volver. Entonces se fue al campo y Adán tenía hambre porque ya no tenía la fruta. Así que empezó a sembrar la tierra. Pero aunque sembrara trigo, sembrara maíz, dice que la tierra le producía espinos y cardos. Entonces dice, comerás con el sudor de tu frente. Igual que la gente sin Dios, trabaja mucho y cobra poco. Se cansa mucho y produce poco, porque la bendición de Dios es otra cosa. La bendición de Dios viene no porque estás transpirando vos, sino porque la bendición de Dios no añade tristeza y las cosas te empiezan a funcionar. Y lo que nunca te había funcionado con Dios te empieza a funcionar. Cuando nunca habías podido cambiar tu vida, ahora empieza a cambiar. ¿Cuántos han intentado que su matrimonio funcione? Y no han podido. Y lo vuelven a intentar. Y te voy a dar otra oportunidad. Y te me volvieron a echar. Y que vamos al psicólogo. Y que estamos citados los dos porque nos están tratando. Y andan remando. Y a la larga se rompe igual. ¿Sabe cuándo la cosa cambia? Cuando las dos vidas son metidas en Cristo. Porque ahora sí será el Espíritu del Señor el que pondrá el amor que no tienen, la paz que tienen, la paciencia que no tienen. Se van a respetar, se van a amar, van a entender al otro, van a ser comprensivos, van a cambiar. Solo Dios puede cambiar corazones. Un psicólogo trata tu mente, pero nunca tu corazón. Dios es el único que nos conecta con la fuente de lo posible. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Nuestro pacto es glorioso, porque nuestro pacto es el nuevo hombre. Por eso dice, mediante la cruz reconcilió con Dios ambos. ¿A quién? Judíos y gentiles, en un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es el nuevo hombre. Nosotros somos la expresión del nuevo hombre. Cristo, como es el cuerpo, la iglesia, es el cuerpo. El cuerpo sirve para manifestar la vida. Yo vengo delante de ustedes y les estoy hablando y traigo este cuerpo porque es el único que tengo. Es más, este cuerpo cuando era joven era más bonito, pero ya está, es que se va deteriorando. Pablo dice, por fuera me voy deteriorando porque estoy volviendo al polvo, pero por dentro me voy renovando día a día porque el Espíritu del Señor opera en mí. Pero cuerpo, mientras que yo tenga cuerpo, tengo legalidad en esta tierra. Amado, ¿por qué los ángeles no predican? ¿Por qué no predican los muertos? ¿Por qué no aprovecha Pablo a predicar en este tiempo? Porque no tiene cuerpo, solo tierra redime tierra. Esta es nuestra oportunidad. Mientras que estemos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, nosotros tenemos que predicar el Evangelio porque esta es la oportunidad. Tenemos la legalidad, tenemos carne. La carne tiene la semejanza de la tierra, nuestro espíritu tiene la semejanza de Dios. ¿Me está comprendiendo? Y este planeta necesita redención, la gente necesita redención, esta es nuestra oportunidad. ¿Por qué? Porque si somos el cuerpo del nuevo hombre, la gente tiene que ver el cuerpo para identificar la persona. La gente tiene que ver la iglesia, pero no que tiene que ver el cartel. No es que tiene que ver el salón, el edificio, la iglesia, la mega iglesia más grande, más chica, con carpa, sin carpa, con edificio, sin edificio, con estacionamiento, sin... No, lo que tiene que ver es al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es espiritual y lo representamos todos nosotros. La idea de Cristo es que si nos ve a nosotros, lo van a ver a Cristo, porque si veo al cuerpo, veo a Él. Diga conmigo, este es nuestro tiempo. Y dice, y vino Cristo, verso 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los judíos y gentiles. Porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los judíos vivieron la comunión con Dios por medio de la ley y las experiencias que tenemos en la Biblia, pero ellos también tienen que conocer al Mesías. Ellos también serán restaurados como nación, porque ellos en la primera venida del Mesías no lo reconocieron, porque la gracia fue extendida a nosotros. Y el libro de Romanos dice que ellos han sido enceguecidos en parte hasta que entremos la totalidad de los gentiles. Y cuando haya entrado la totalidad de los gentiles, el Señor va a restaurar su olivo original. Nosotros tenemos que orar hasta ese día que ellos sean restaurados. Mientras tanto tenemos que saber que nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Me está comprendiendo? Ya nos ha reconciliado con el Padre y esto funciona en el poder del Espíritu. Acompáñenme, por favor. Libro de Efesios capítulo 4, mismo libro, 2 capítulos después, verso 22, ya voy terminando. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No dice te despojaré. Oh Padre, cámbiame. No, cambia. No es crucifícame, Padre. No, toma tu cruz.
Despójame, Señor. No, despójate, es nuestra decisión. Nosotros no teníamos la capacidad de decidir porque no veíamos la luz ni conocíamos lo bueno. Hoy conocemos la luz y la tiniebla, el bien y mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Ahora sí podés elegir lo bueno o lo malo porque el Espíritu de Dios te trae convicción. Ahora usted conoce la verdad de Dios. La verdad de Dios nos libera y la libertad nos permite ser responsables y tomar decisiones. Cuando tenemos al Espíritu del Señor, conocemos lo bueno o lo malo. Cuando usted pelea con un pecado, no trate usted de vencerlo. A menos que sea INRI, ahí quiera terminar crucificado. Usted no puede vencer el pecado, Cristo venció el pecado. Usted tiene que recurrir al que lo venció y decir, Señor, yo no puedo vencer este problema, pero yo vivo en la fe en Cristo Jesús. Y el poder de tu Espíritu opera en mí, quita mi mal deseo. Yo te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo, te entrego mis sentidos. Señor, que quiero sentir como tú sientes, quiero ver como tú ves, quiero andar en el poder de tu Espíritu, porque yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Pero ¿cómo que no, Pablo, si te estoy viendo? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo, no en mí. Yo no soy más Saulo, soy Pablo. Tal vez ustedes me conocieron en la carne y algunos en la ciudad donde yo nací o aún algunos familiares míos me dicen, ¿te acordás vos que...? No, está bien, sí, yo me acuerdo, sí, ahí estuve, pero ya no soy ese que ven tus ojos. Lo que vos ves como un cambio no es un cambio, es que nací de nuevo. Y como he nacido de nuevo voy madurando y ahora vivo en plenitud. Lo que estás viendo es otra criatura, este es el nuevo hombre. Claro, mis parientes o mis amigos que piensan que soy el mismo que he cambiado por ir al culto. No, no he cambiado por ir al culto. Es la vida de Cristo que va creciendo y me va madurando. Y como Cristo dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad y somos transformados de gloria en gloria. Porque Dios nos va llevando y el cambio lo va produciendo la vida del Espíritu. Y cuanto más me dejo gobernar por Él, más cambia. Cambia mi manera de hablar, pero no porque el pastor me dijo que tengo que hablar bien, porque quiero hablar bien. Cambia mi manera de pensar, pero no porque alguien me dijo tenés que pensar distinto. No, es cuando opera el Espíritu en tu vida a que no te podés enojar. Cuando el Espíritu está en tu vida, a que no discutís fácilmente, a que no andás gritando, a que no salen insultos de tu boca, pero no porque sabes que está malo, sino porque el Espíritu Santo, cuando empieza a gobernar tu vida, empieza a manifestarse y vos te sorprendés y decís, wow, haberme visto lo que era yo y lo que soy ahora, cómo he cambiado. Claro, es que el Espíritu del Señor está tomando gobierno y el Señor empieza a hacer cosas a través de tu vida y a través de la mía. Lo que necesita la ciudad, lo que necesita esta tierra y lo que necesita el mundo es que todos nosotros podamos resplandecer como luminares en el mundo y podamos brillar en este tiempo con la luz de Cristo. Despojaos, porque ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos ¿de qué? Del nuevo hombre. Diga conmigo, el nuevo hombre. Cuando digo nuevo hombre, varón y mujer en Cristo son el nuevo hombre. De hecho, cuando Dios crea a Adán, no crea al hombre y la mujer. Dios crea a Adán. Dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó. El hombre en Adán es uno solo. Después del pecado le puso Eva. Pero son un solo ser, carne de su carne y hueso de su hueso. Ahora todos somos carne de Cristo, hueso con Él, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y por causa de que Él tiene un pacto seguro con el Padre y comunión con el Padre, yo también. ¿Por qué puedo hablar yo con el Padre? ¿Por qué puede hablar usted con el Padre? Bueno, porque estamos yendo a la iglesia, ahora nos portamos bien y No, todo eso es bueno, pero podemos hablar con el Padre porque estamos en Cristo. ¿Sabe lo que decía Pablo? Mi vida está escondida en Cristo. Si vos me querés mirar a mí, lo tenés que mirar a Él, porque Él y yo somos uno. Mi vida está escondida. Y cuando yo oro, no voy al Padre diciendo, Padre, acá está Osvaldo, tú conoces mi problema, tú sabes que te sirvo hace muchos años, Señor, que he predicado tu palabra. Y nada de eso cuenta. Cuando yo me presento a hablar con el Padre, me presento en el único que es digno. Me escondo en Cristo Jesús y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, me acerco a ti en gratitud. En el nombre de Jesús, te pido algo conforme a la voluntad del Hijo. ¿Me está comprendiendo? Es por Cristo que pueden llegar los deseos. Es por Cristo que pueden llegar el cumplimiento de las promesas. Usted no le puede decir a Dios, Padre, este mes he ido a todas las reuniones, di los diezmos y la ofrenda. Oh, ayúdame, Señor.
Bendíceme. Yo le voy a decir algo, nosotros somos benditos porque Cristo es bendito. La bendición no es algo que me tiene que dar, la bendición es una naturaleza que me ha sido otorgada en Cristo Jesús. Como vivo en el bendito, soy bendito. Como vivo en el eterno, soy eterno. Como vivo en el heredero, soy heredero. Como vivo en el justo, soy justo. Como vivo en el santo, soy santo. Como vivo en el hijo, soy hijo. Como vivo en el rey, soy rey. Como vivo en el sacerdote, soy sacerdote. El evangelio se vive así. Yo no puedo ir a la ley y pensar que eso me habla a mí. La ley me mata si yo no me meto en Cristo, porque el que hace posible todas las cosas es Cristo. A ver, usted quiere encontrar a Cristo en todas las Escrituras. Mire, termino con esto, acompáñeme al Salmo 1. Le voy a dar un ejemplo de los muchos que puedo dar. Dice, Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. A ver, vamos para un cachito acá. A ver, vamos a ser sinceros, todos los que han andado en algún consejo de una persona equivocada y mala, a ver, levante la mano los que anduvieron en algún consejo de malo. ¿Y los demás no? Wow. Ya diríamos que no somos bienaventurados, pero acá dice que ya no puedo andar en consejo de malo y hoy no ando en consejo de malo, pero yo anduve. Y acá dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuántos estuvieron en camino de pecadores? Están hasta las manos, hermano. Y yo también. Ni en silla de escarnecedores se han sentado. Y todos hemos escarnecido a alguien, hemos criticado, le hemos sacado el cuero a alguno, ¿no? Como dicen en la Argentina, estás chusmeando, le estás sacando el cuero. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Claro, yo le puedo predicar esto y le puedo decir que usted lo que tiene que hacer en adelante. Pero vea esto, nosotros vivimos ¿en quién? En Cristo, el nuevo hombre. Entonces yo leo el Salmo en Cristo. Agarro la Biblia en Cristo. Y digo, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malo. Cristo nunca anduvo en consejo de malo. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Cristo nunca estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cristo nunca se sentó en silla de escarnecedores. Y como yo vivo y me muevo en él, seré como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Porque es él el único digno. Él es el árbol de la vida. A ver, cuando yo llegué a la iglesia me decían, escuche, ¿y quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Y después te daban una hora con la predicación que había que limpiar el corazón y había que limpiar las manos. Y vos decís, ¿cuándo voy a subir al monte? En la Biblia, monte es gobierno. El monte en el mundo espiritual es la iglesia. Nosotros no tenemos que subir, ya subimos. Nosotros no tenemos que limpiar el corazón. Ya tenemos un corazón limpio porque en este pacto Dios nos dio un corazón nuevo. Ya nos limpió las manos porque la sangre de Cristo nos limpió. Nosotros no tenemos que subir. Estamos en el monte sentados en lugares celestiales. Lo que tenemos que hacer es gobernar. Cuando yo creo que tengo que ser perfecto para tener autoridad, es porque no estoy creyendo en su perfección. Yo no puedo, el día que yo esté listo, pastor, voy a predicar. Nunca, entonces. Todos los que predican deben saber que si tenemos que pensar, y nunca estamos. Ahora, ¿qué necesitamos? No porque andamos pecando, porque somos hombres normales. ¿Qué necesitamos? La gracia. Señor, en tu gracia, Espíritu Santo, toma dominio. Revélame la palabra, revélame el mensaje. Habla a través de mi vida, toca los corazones, porque nosotros no somos capaces. No es que podemos predicar porque estudiamos en el instituto bíblico y no sabemos la Biblia de memoria. Está bueno que hayas estudiado, pero si no fuera por el Espíritu, tendrías letra muerta y no tendrías palabra viva. Lo único que necesitamos es depender de Él. Y dependemos de Él por la gracia. La gracia te sostiene en el pacto. La gracia te sostiene en la persona. Hay días que pensás algo que está mal. Hay días que te enojaste y actuaste mal. Y no estoy justificando tu pecado. Estoy diciendo que la gracia de Cristo te sostiene, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y que cada vez que confieses algo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, para estar en victoria. Vamos, apláudale al Rey de Gloria, póngase de pie esta noche y apláudale fuerte al Rey Todopoderoso. Aleluya, vamos, apláudale con gana, que ha cantado con gana, ha celebrado con gana. Celebre la palabra, aplauda la palabra y bendiga la palabra, porque la palabra es Cristo.
Aleluya. Iglesia preciosa, no hay gloria para nosotros sino en Cristo Jesús. Lo único que debemos hacer es vivir en Él, pedir su dirección, pedir su querer, pedir su hacer, reconocer nuestra incapacidad, depender de sus fuerzas, depender de su espíritu. No es con nuestra fuerza. Yo le quiero decir esta noche, amado, que un aniversario es el cumplimiento de un año. Los años no se cumplen antes de vivirlos, se cumple cuando ya se vivieron. Nosotros cumplimos un año de edad después de vivir un año y empezamos a vivir el 2. Ustedes entran al año 25 de esta casa. Los que han hecho las cosas con su fuerza y los que han perdido el gozo de la salvación, no porque no son salvos, han perdido el disfrutar a Cristo. Si la palabra se te ha convertido en letra, en lugar de transmitirte la vida, si orar es una carga, estamos mal. Bueno, hermano, tengo que orar, tengo que levantar a las 4 porque a orar, y no tengo ganas de dormir, pero bueno, hay que sacrificarse. Ya se sacrificó Cristo. Lo que necesitamos es pedir que el Espíritu Santo sea el que nos levante con gozo y que si Él nos pide hacer algo, lo podamos hacer en Él. No quiero orar si no siento su presencia, porque no disfruto la oración. Orar no es hablar con el viento, es hablar con el Padre. Cantar no es cantar, o mejor dicho, adorar no es solo cantar. La canción incluye la adoración, pero la adoración es más grande que la canción. Le adoramos con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, con nuestro silencio. Cuando alguien pierde el disfrute, está perdiendo el poder. Cuando una persona solo viene a la iglesia porque sabe que tiene que venir, pero ya no tiene ganas, necesita volver a soplar el fuego que alguna vez recibió. Es como esos matrimonios que cuando andaban de novio, wow, le comía la boca a besos, pero ahora hace rato que no la besan ni por las dudas. ¿Sí? Hola. Y puede pasar, después de unos años, la pregunta es ¿qué están dispuestos a hacer para que vuelva el fuego y la pasión? Ese será un problema que tendrán que resolver los matrimonios, pero con Dios, ¿qué hacemos? ¿Sigo viviendo el Evangelio como una carga? Si no disfruto a Cristo, esto no tiene sentido. Yo disfruto servir a Dios. Disfruto predicar porque no siento que sea una carga para mí, siento el fluir de su presencia. ¿Me está comprendiendo lo que digo? Debemos disfrutar al Señor, disfrutar nuestra oración, disfrutar las reuniones, disfrutar. Amado, yo no soy juez de nadie, gracias a Dios. Pero cada uno sabe si ha perdido las ganas, si ha perdido la fuerza, si lo está haciendo porque lo está haciendo y tenía que venir, porque el pastor dijo que estén todos para el aniversario y hay que venir a servir. Jesús le dijo a los fariseos de su época: ustedes hacen una cosa pero en su corazón hay otra. No sirve. Lo que sirve es que nuestro corazón esté almorado. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que ha sido puesto en ti por la imposición de mis manos. Este año tiene que ser un año de pasión, de vivir el Evangelio con pasión. Antes de seguir adelante, pídale al Señor que ponga el querer como el hacer, por su buena voluntad. Los que somos ministros hemos pasado por desiertos todos alguna vez. Y no hay nada peor que tener que seguir sirviendo cuando vos te sentís que te agobia, que te cansa el ministerio, tenés ganas de abandonar, no te salen los bosquejos, tratás con gente y dice: ¿puedo hablar con ustedes? Y oh, bueno, hermano, sí, lo puedo atender a las 4. Ya va a venir. Porque nos quedamos sin fuerzas. ¿Y qué necesitamos cuando nos pasa eso? Cuando sentimos que nos secamos. Tenemos que ir como una mano al río
meternos al río de Dios y volver a pedir que vuelva la unción, porque sin unción no podemos avanzar. Necesito tu río, necesito meterme en tu río, necesito el agua de vida, necesito ser fortalecido en ti.